Aquella mañana se levantó como muchas otras mañanas, como si las horas de sueño no hubieran hecho su efecto. Como siempre, en sus sueños múltiples imágenes se entremezclaban sin sentido, aunque siempre quedándole la sensación de fondo ante tanto simbolismo onírico, que su deseo de amar y ser amada nunca llamaría a su puerta. Si es verdad que, aunque se había sentido atraída por algún que otro hombre, todo había quedado en agua de borrajas, de varios encuentros con Afer, que le habían dejado una desasosegada sensación de insatisfacción. A ella siempre la habían visto como una mujer atractiva, con cierta personalidad, bien parecida y nada despreciable para los hombres, aunque ellos la revoloteaban como moscas a su alrededor, con la sempiterna intención de una noche y a otra cosa. Ya estaba cansada de tanta vaciedad humana. Rondaba los 40 años, y ya había asumido ciertas responsabilidades que, aunque nadie la había impuesto, ella asumía y, en el fondo, la compensaba del desasosiego de no haber conocido el amor verdadero. Su vida andaba a caballo entre su trabajo de gestión, que le proporcionaba poder relacionarse socialmente, su familia, que la compensaba su necesidad de afecto, y las amistades de siempre, que al menos llenaban sus ratos de ocio. Estaba convencida que su vida acabaría manteniendo esa dinámica. Que todo estaba meridianamente en su sitio o, al menos, esa situación no le proporcionaba demasiados sobresaltos. Pero cuando en la noche se iba al encuentro de sus fantasmas nocturnos, donde no podía controlar lo controlable durante el día, entonces era cuando lo pasaba peor. Y aquella noche tuvo un sueño. Un sueño donde ella andaba primero, para correr desesperadamente después, perseguida por una voz. Una voz que la atraía con desesperación, pero al mismo tiempo la hacía correr. Pero ella no quería correr. Solo quería parar y dejar que aquella voz la encontrara, descubrir un rostro y una mirada en su interior, y que su corazón hacía tanto tiempo que buscaba. Sin embargo, sus piernas no la dejaban parar, no la obedecían. Se mezclaban en ella tal sensación de angustia entre lo que deseaba con todas sus fuerzas, y que le provocaba aquella voz, y lo que sus piernas le forzaban a seguir haciendo, que las lágrimas de rabia y pena le nublaron cualquier posibilidad de ver. Aquella voz que tanto amaba, y que tanto y tan dulcemente había sabido descubrirla, la voz que tan dulcemente pronunciaba su nombre, y que hacía que su corazón se desbordara, se iba haciendo cada vez más lejana hasta que, finalmente, dejó de oírse. Fue entonces cuando se hizo un absoluto silencio, sus pasos dejaron de ser, y fue entonces cuando un tumulto vertiginoso se inició, trabajo, amigos, familia, todos vociferaban, y la reclamaban continuamente, exigiéndole cumplir la responsabilidad que ella misma se había impuesto. Ya no pudo más. Desde el fondo de su alma se dejó oír un grito desesperado. «¡Basta ya! No puedo dar más de lo que tengo. Quiero amar y ser amada y vosotros no me dejáis. Callaos de una vez para que pueda escuchar esa voz que me ama y a la que quiero amar». El tumulto calló. Pero ahora no se escuchaba la voz que buscaba, sino que ahora era ella la que buscaba con miedo y desesperación aquella voz. «Voz, déjate oír. Me haces falta. ¿Dónde estás? No me abandones». Nada se oyó por respuesta. Solo el eco de sus propios gritos. Cayó de bruces clavando sus rodillas en el suelo, y cubriendo su rostro con ambas manos que, rápidamente, se humedecieron con sus propias lágrimas. Su corazón había dejado de latir porque había perdido la esperanza. Recordaba y añoraba continuamente aquella voz. Y se dio cuenta que la había llamado continuamente, pero ella no fue lo suficientemente fuerte como para oírla, y aunque sabía que la hubiera llenado con su sonido, se lamentó de no haberla escuchado. Oyó, pero no escuchó. Cuando apartó las manos de su rostro, y ante su sorpresa, comprobó que había cambiado. Se había convertido en una rosa y estaba inmóvil por haber echado raíces. Solo podía doblegarse a capricho de la brisa. Cerca de ella pasaban unos y otros, y aunque se paraban para contemplarla como rosa, pronto seguían su camino porque comprobaban que no emitía aroma de rosa. Simplemente no olía. Tampoco se acercaban a ella, solo la veían a distancia porque quien intentaba tocarla se dolía de sus espinas. Se conformó entonces con ser una rosa más, sin olor y con muchas espinas, y se sintió vacía, aunque al menos se consolaba pensando que, a fin de cuentas, era una rosa. El despertador sonó y se despertó sobresaltada, asustada y anonadada por el sueño.
Se sentó en la cama unos segundos para levantarse después. Cuando sus ojos contemplaron su imagen en el espejo del cuarto de baño, comprobó cómo en cada pupila de sus ojos, nítidamente, aparecía una rosa que lloraba. Miró el móvil. Ningún mensaje. En el fondo de su corazón sonaba una voz que gritaba. Pero ya no estaba. Y supo que había perdido la única ocasión verdadera de amar y ser amada. Anoche tuve un sueño en una plaza llena de sensaciones y colores, repleta de sonidos de niños jugando, y de gente deambulando, llena de árboles y de bancos, con 1000 olores de primavera cruzando el ambiente, y con rayos de luz filtrados por entre las ramas de los árboles. De perros juguetones en carreras alocadas. Anoche tuve un sueño, que andaba por esa plaza y me acercaba a un banco, donde, atentas, escuchaba un grupo de gente, y entre los que buscaba una rendija por donde ver lo que pasaba. Y vi un niño, de mirada limpia y profunda, al que todos contemplaban como hablaba de su propia melodía, mirándolos a todos, y todos ensimismados con aquellos sonidos. Anoche soñé que ese niño me miraba por entre la gente, pero yo me escondía, porque no quería distraer su atención del regalo que a tantos tanto bien hacía. Solo al cabo de un rato, me fui retirando, lleno de ternura y pensando en la añoranza de un tiempo perdido, mientras se hacía más lejana la melodía de aquel niño. Anoche soñé que mientras caminaba y soñaba, recordando mi infancia, recordando mi inocencia, entre susurros de brisa, entre caricias de árboles que me cobijan, escuchaba la voz de aquel niño, que me llamaba por mi nombre, que corría hacia mí, lanzándose a mis brazos y buscando mi ser. Yo lo acogí entre lágrimas y agonías del alma. Anoche soñé que aquel niño me cogía la mano, y me decía ven, llevándome a una casa donde todo me era familiar, y sintiendo 1000 recuerdos de mi niñez. Cuando lo miré él me miraba sin mirar, ajeno a todo, en su mundo de aventura y sinceridad, vestido de 1000 personajes y feliz en sus conquistas. Él solo me sonreía, él solo me miraba, él solo me invitaba sin ni siquiera hablar, y tras cada mirada suya, recordaba mi casa y mis aventuras. ¿Quién volviera a ser niño? Anoche soñé que aquel niño me pedía que volviera a ser niño, para poder jugar con él, pero yo no podía jugar porque ya era mayor y los mayores ya no saben jugar. Y mientras él se quedaba en silencio y yo pensativo, su imagen se fue diluyendo, difuminando, hasta borrarse, porque no pude jugar con él. Anoche soñé que había cerrado los ojos, y que cuando los abrí estaba sentado en una plaza de sensaciones y colores, sentado en un banco, y rodeado de gente que escuchaba mi melodía, y que a través de ellas, por un hueco, vi a alguien que me miraba, y que al poco se retiraba, y hacía el que yo corría llamándolo por su nombre. Y pidiéndole que me abrazara y que me acompañe a una casa donde recordaría su infancia. Anoche soñé que aquel niño era yo, y desperté, y deseé volver a ser niño. Aun siendo mayor. Cuenta una historia, que en otra existencia, un rabino vivía en una ciudad sumida por la injusticia, enseñando a todos los que querían oírlo, sobre la justicia, el amor y la paz. La gente le preguntaba, y lo escuchaban, ensimismados por sus palabras, mientras la ciudad se sumía en el caos, y los inocentes eran injustamente tratados. Y el rabino les decía, que fueran libres, que respetaran la libertad de todos, para que todos fuesen libres, y que no cometieran injusticia unos con otros. Que el universo, en su inmenso orden, conseguía que el desorden adquiriera sentido. Que todos formamos parte de todos, y que cada cosa que hacemos afecta a muchos, y lo que muchos hacen, nos afecta a cada uno. Cada noche, cuando se retiraba a meditar en la soledad de su habitación, iluminado por la luz de una tenue vela, y entre las sombras que, caprichosamente, iba dibujando en la pared la luz, se perfilaba insistentemente una silueta de un rostro, que en sus rasgos, le permitía adivinar mucha belleza. Al día siguiente, uno más de su vida, mientras caminaba por la judería, su mirada se cruzó con la de una mujer árabe, cuyos ojos se clavaron en su alma a través del velo que cubría parte de su rostro,
y desde el fondo de su mente, resurgió aquella silueta que se dibujaba en la pared, creada por las sombras caprichosas de la luz de la vela, y supo que era ella. Todos los días, desde entonces, anhelaba volver a ver aquella mirada. Sus noches eran inquietud, sus días agonía. Mientras se debatía en sus anhelos, fue llamado por el gobernador de la ciudad para requerir sus consejos como sabio, y a su presencia fue llevado. Mientras estaba allí con el gobernador, rodeado de todo su séquito, y escuchaba las inquietudes del gobernante, su corazón palpitó con más fuerza, requiriendo su atención. «No puede ser», se dijo para sí mismo, mientras las palabras del gobernador empezaban a ser solo sonidos, porque todo su ser se concentró en una mirada, escondida a duras penas tras un velo. Era ella. Y ella no dejaba de traspasar su alma mirándolo, y sus ojos le hablaban de tristeza, y de agonías nocturnas, y supo que sentía lo mismo que él, y que, de alguna forma, también anhelaba volver a encontrarlo, y supo que su corazón ya era de ella, y supo que el de ella estaba en sus manos. Los días pasaban, y una noche llamaron a su puerta, y al abrir, entre penumbras, se adivinó una mujer que le dijo: «Al fin te encontré. Cuando te vi aquel día en la judería, te reconocí, sabía que eras tú». Y el rabino le dijo que él sintió lo mismo, y desde entonces mis días y mis noches han sido agonía y anhelo por volver a verte. Ella le relató que había sido vendida por su padre al gobernador desde pequeña, para formar parte de su harén, y que su vida había sido un continuo sufrimiento, y que solo cuando lo vio a él, en su alma se instaló la paz, y al mismo tiempo el ansia por estar junto a él. Aquella noche se fundieron en un abrazo del alma, y en una pasión del corazón, y se hicieron uno. Y al día siguiente, el gobernador, sintiéndose traicionado, mandó que los buscaran y los capturaran. A ella la marcaron como maldita, y a él lo dejaron ciego. Generación tras generación, sus almas vagaron por el universo buscándose en cada espacio, hasta que sus lágrimas iban pintando el cielo azul de estrellas. Otra existencia cobijó sus almas, y perdieron la memoria de aquel amor. Aquel rabino era ahora filósofo, y la princesa Mora enseñaba sobre el universo. Y un día, mientras el filósofo caminaba, se cruzó con la mirada de una mujer que también lo miraba. Ambos quedaron parados, petrificados, sorprendidos. Sus corazones latieron rápido, se acercaron temblorosos, y sus manos se tocaron torpemente. Se abrazaron y se miraron. Ella le dijo: «¿Eres tú?». Y él le contestó: «Soy yo». Ya no necesitaban más palabras, porque sin saber por qué, ambos se reconocieron, y ambos supieron que él era su rabino, y que ella era su princesa Mora. Y se besaron. Ahora se les puede ver caminando sin rumbo, cogidos de la mano. Juntos. Creando su universo.